Bueno, damos inicio a la charla de Cloud Computing, en la cual vamos a indagar acerca de la teoría y la práctica de servicios fundamentales o esenciales para la construcción de arquitecturas de datos. Un momento, por acá yo prendo la cámara. Listo. Listo. Entonces vamos a estar revisando unos servicios que son pues muy esenciales y muy transversales a lo largo de todos los flujos de datos. Entonces lo que esperamos es que al finalizar de esta charla tengamos fundamentos para iniciar con implementaciones en la nube, con diferentes tipos de arquitecturas. De hecho vamos a ver dos arquitecturas que si bien son muy simples, nos permiten pues como apalancar arquitecturas muy grandes, automatizaciones importantes, y lo que vamos a ver hoy es en sí un pilar pues, para implementaciones mucho más grandes. Como dijo Pipe, vamos a estar trabajando dos ejercicios prácticos desde cero y van a ver pues que luego de esto vamos a tener muchas ideas y vamos a tener herramientas adicionales y un pensamiento crítico pues respecto a este tipo de implementaciones. Bueno, para comenzar la charla de hoy, me gustaría recordar brevemente la definición de computación en la nube para que tengamos pues como frescos estos conceptos y pues me permiten reciclar pues la diapositiva de la clase pasada. Entonces tenemos que la computación en la nube es la entrega bajo demanda de servicios y recursos tecnológicos de cómputo a través de Internet con un modelo de pago por uso, ¿cierto? Pues como para resumirlo pues en otras palabras. Es decir, que en lugar de comprar y mantener servidores físicos, las empresas lo que hacen es que pueden alquilar potencia de cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes y entre otros servicios. Y entre los principales proveedores, pues vamos a destacar AWS, que es Amazon Web Services por Amazon. También tenemos Azure de Microsoft y también GCP de Google. Hay muchas otras nubes, pero digamos que en el contexto de software y de datos en las regiones de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, principalmente pues se utiliza mucho lo que es AWS. Todo lo que vamos a ver hoy es aplicable, o sea, todos los servicios que vamos a ver, los procedimientos son completamente replicables en otras nubes. Obviamente tienen pues como sus cambios y cambian el paradigma de los servicios, pero cada uno de los servicios que vamos a ver pues tiene su homónimo en las otras nubes. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar en estos cuatro servicios. Son poquitos, pero son fundamentales para todo el curso y creemos que es el momento adecuado para que los conozcamos. Entonces, el primero, que son las S2. Las S2 son las instancias, los servidores con los cuales vamos a apalancar los diferentes procesos que vamos a hacer. Ya vamos a dar una definición muy completa. De hecho, S2 es un tema, por así decirlo, muy ladrilludo, que es un tema pues como de los más complejos de las certificaciones, porque tienen diferentes vértices, muchos tipos, configuraciones, y hay que tener en cuenta pues como muchos temas. Pero vamos a ver, de hecho al final pues de la clase Simon nos va a explicar cómo se despliega una S2 y también es sencillo, ¿cierto? Sino que ya pues a nivel de certificaciones sí tienen pues como muchos vértices y muchas cosas que uno debe tener en cuenta. El segundo servicio que vamos a estar revisando es Lambda, que es un servicio pues sumamente interesante y muy importante porque se apalanca en un tema de bajo costo, de ejecuciones rápidas. Ya vamos a ver también un ejercicio muy interesante. De hecho, les vamos a mostrar pues como una arquitectura y algo pues muy funcional que, pues, de cómo se pueden utilizar este tipo de soluciones. También vamos a ver S3, que es, por así decirlo, el data lake de AWS, el cual nos permite pues almacenar información y tener un montón de políticas y controles respecto a la información que hay almacenada. Entonces, vamos a estar viendo para qué es S3. También el despliegue, vamos a ver que, pues en mi caso, en el ejercicio práctico les voy a mostrar cómo se despliega un S3 y son como 4 líneas de código. Entonces, también es interesante pues que vayamos viendo que esto es fácil pues de implementar. Y también vamos a estar revisando el tema de VPC, que son estos marcos de red, por así decirlo, que nosotros utilizamos en las diferentes arquitecturas para decir dónde se encuentra y cómo son las comunicaciones de los servicios que vamos a tener. Simon también va a estar profundizando bastante en este tema en la demo práctica. Entonces, bueno, empecemos pues duro la charla.
Primero vamos a ver el servicio de Amazon S2, por sus siglas en inglés que significan Elastic Compute Cloud, es decir, nube de cómputo elástico, más o menos, haciendo referencia principalmente a la elasticidad que tenemos para los diferentes tipos de cómputo que vamos a necesitar para las utilidades en la nube. Este es quizás el servicio más popular de toda la oferta de AWS y se trata de un servicio de infraestructura como servicio. Recordemos de la clase pasada cuando Simon nos hablaba de infraestructura como servicio, plataformas como servicio y software como servicio, ¿cierto? En este caso es infraestructura como servicio. Las principales capacidades de las máquinas S2 son, en primer lugar, la renta de máquinas virtuales, es decir, cuando necesitamos un servidor para algún propósito específico. Esto, no sé qué. Entonces ahora, ¿quién? ¿Quién? Micrófono por ahí. Nos silenciamos, porfa, gracias. Ya, listo. Listo. Bueno, segundo, para almacenamiento de información en discos virtuales, tenemos una alta gama de discos para nuestras máquinas virtuales, si los queremos con almacenamientos sólidos, mecánicos, según pues el tipo de uso de la máquina que vamos a necesitar. Un tercer uso puede ser la distribución de carga entre máquinas, es decir, que podemos tener un grupo de máquinas para que respondan a una solicitud o para que realicen una labor. Esto permite el uso de balanceadores de carga que hace que el estrés sea distribuido en diferentes servidores y no que se quede en una sola máquina. Y esto pues puede conllevar a problemas, lentitudes. Entonces muchas de las aplicaciones que nosotros normalmente vemos, aplicaciones web, aplicaciones de datos, normalmente por detrás utilizan un servicio que permite pues el balanceo y también el autoescalado de los servicios. También, por último, tenemos los grupos de escalado, los cuales podemos configurar unas reglas para que según estas reglas tengamos un escalado vertical u horizontal de los sistemas que necesitamos. Entonces, el escalado, cuando hablamos de escalado horizontal, hacemos referencia a la creación de nuevos servidores para apoyar una labor de cómputo, mientras que cuando hablamos de escalado vertical, hacemos referencia a mejorar las características de los servidores que ya tenemos para poder adaptarse a esta carga que tenemos. Entonces, acá mencionamos en la presentación algunos servicios adicionales pues, que se utilizan y se relacionan mucho con S2. El primero que es los EBS, Elastic Block Store, los cuales son unos discos que hacen pues la labor como de disco duro de la máquina y tenemos ahí una alta gama para poder seleccionar cuál es el disco apropiado según la implementación que vamos a hacer. Luego, cuando hablamos de distribución de carga entre máquinas, también hacemos referencia mucho al Elastic Load Balancer o Application Load Balancer, y esto lo que permite es que las solicitudes finalmente entren a través de un solo punto o un solo host o a través de un mismo mecanismo y que por dentro sean distribuidas en diferentes máquinas. Esto pues con el propósito de que una máquina de pronto no se sature mucho y la otra y empiece a fallar su respuesta, sino que, por así decirlo, un balanceador justo puede ir enviando las solicitudes a lo largo de las diferentes máquinas, evitando que estas se saturen, por así decirlo. Y también hablamos del autoescalado de servicios, del autoscaling group. Este permite configurar una serie de reglas. Porque esa fue otra que nos pasó. Muchas veces se tomaba la imagen completa. No sabemos por qué, pero pasaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a... Listo. Y el autoscaling group, este permite crear un grupo que tiene diferentes S2 y según la necesidad del Application Load Balancer se van creando más máquinas para poder responder a esas peticiones o en su defecto las va escalando de forma vertical, es decir, que mejora las características para poder dar respuesta. Un micrófono por ahí. Ya, listo. Listo. Bueno, para hablar de las S2 tenemos que hablar bastante acerca de cómo se configuran. Entonces, ya sabemos que son fundamentales. Discúlpame. Sí.
Hola Diego, disculpame que te interrumpa, qué pena, le pasa que ahorita con el ruido de fondo no te escuché bien como los últimos 5 segunditos cuando hablas del servicio anterior, por favor, ¿me podrías volver a repetir? Ah, listo, de una, listo. Dale, gracias, Entonces, hermano. listo. Bueno, entonces está hablando de la distribución de carga entre máquinas, que estos son servicios pues también que se utilizan mucho con las S2. Entonces estaba diciendo que cuando nosotros consultamos una aplicación, bien sea web o cualquier tipo de aplicación, entonces enviamos unas peticiones y por detrás hay unos servidores que responden. Entonces el Application Load Balancer o el Elastic Load Balancer lo que hace es distribuir esa petición que enviamos en diferentes servidores. Y esto se acompaña mucho con un grupo de autoescalado, un autoscaling group. El autoscaling group permite configurar unas S2, una serie de servidores que van a dar respuesta a través de un balanceador. Entonces, esto nos permite conocer en todo momento cuál es el estado de las máquinas que hay dando respuesta a estos servicios y de acuerdo a este comportamiento podemos escalar horizontalmente, es decir, crear nuevas máquinas para que se metan en esta labor de balancear o en su defecto un escalado vertical que es ampliar las características de las máquinas que se tienen para poder dar continuidad pues, con el servicio que se está brindando. Entonces, esto tiene pues toda una configuración, es decir, no sé, vamos a trabajar con de 2 a 5 máquinas. Y si estas máquinas llegan al 80%, entonces vamos a crecer estas máquinas. Pero entonces esas es como las reglas que nosotros vamos a tener pues que crear en el autoscaling group. Pero la base de todo es siempre trabajar con el cómputo y con el corazón de las S2. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar ya de la configuración de las S2. Hay bastante pues que por configurar ahí. Entonces, bueno, lo primero que hacemos para crear una instancia S2 es elegir el sistema operativo. Ahí podemos elegir entre diferentes distribuciones de Linux, como pueden ser Ubuntu, Amazon Linux, Red Hat, entre otros. También Windows Server e incluso sistemas basados en Mac para desarrollos específicos, ¿cierto? Finalmente, pues la decisión del sistema operativo depende de las necesidades del proyecto, la compatibilidad con las aplicaciones que se van a estar utilizando y requisitos de licencia, ¿cierto? Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, si queremos un servidor web en Linux con Apache, podemos optar por una instancia con Amazon Linux. Para aplicaciones basadas en .NET, de pronto nos inclinaríamos más por Windows. Y si necesitamos entornos para desarrollar aplicaciones de Apple o temas específicos pues, de diseño, también podríamos estar escogiendo una Mac OS. Entonces, muy interesante ahí pues que tenemos diferentes sistemas operativos para configurar. Un segundo paso importante es determinar el poder de cómputo, es decir, cuántos core, cuántos núcleos y qué tipo de procesador vamos a necesitar. Entonces, AWS nos ofrece para esto distintas familias de instancias con unas siglas específicas que se ajustan a los diferentes casos. Por ejemplo, si necesitamos procesar cargas de trabajo intensivas en cómputo, podemos usar instancias optimizadas para esto. Ahorita vamos a ver más en profundidad este tema. También si necesitamos instancias con un equilibrio bueno entre cómputo, memoria y almacenamiento, también hay una familia pues que nos apoya mucho con esto. Entonces, finalmente pues la idea es seleccionar el tipo y el tamaño de instancia que mejor se adapte al rendimiento requerido en nuestras aplicaciones, porque finalmente, pues dependiendo del tipo de máquina, de familia que utilicemos, pues vamos a tener un costo o el otro. Entonces la idea también es pues siempre ser justos con los costos y no estar pues sobredimensionados ni incurrir en estos temas. Cuando definimos una instancia, también tenemos que escoger cuánta RAM necesitamos. Recordemos que cuanta más RAM tenga una instancia, más capacidad para ejecutar procesos en simultáneo y para administrar, por ejemplo, grandes volúmenes de datos sin impactar el rendimiento del sistema. Luego también están las instancias de la familia R, que estas son optimizadas. Espérate un momento. No, es que esto lo vamos a ver ahora.
Listo. Bueno, no, esto lo vamos a profundizar en la siguiente. Entonces, bueno, decidimos el tamaño de la RAM, de las máquinas que necesitamos, pues de acuerdo a la cantidad de procesos que vamos a tener en simultáneo. También el tipo de almacenamiento. Dependiendo de lo que vamos a hacer, vamos a necesitar una velocidad de escritura o de lectura muy rápida en el disco que tenemos. De igual forma, la tarjeta de red es muy importante. Tenemos aplicaciones que necesitan una alta transferencia de datos a otras nubes, a salidas a Internet o inclusive a otros sistemas dentro del mismo entorno. Entonces ahí también es muy importante la velocidad de la red. De igual forma que jugar con las configuraciones de la IP para que nuestra máquina únicamente pueda ser consultada por estos servicios que la deben consultar, ¿cierto? Pues suena redundante, pero es así. Por ejemplo, ¿qué pasa si una aplicación web expone por allá una IP y permite que yo desde mi computador le pueda enviar solicitudes? Entonces, eso es ya como tal una vulnerabilidad, porque yo podría estar tumbando o me podrían estar tumbando, por así decirlo, una máquina, le envían peticiones falsas y ella de alguna forma va a tener que rechazar esas solicitudes y esto pues es un tema, una vulnerabilidad más. También pues ahí nos apoyamos con eso, con las reglas de firewall para tener completo control de las comunicaciones entre los servicios. Y también hay algo muy interesante que es el código de inicio o user data, el cual nos permite crear una máquina ya con unas configuraciones establecidas. Entonces, por ejemplo, en estos casos que hablamos de grupos de autoescalado, de autoscaling group, que nuestra aplicación se satura y necesitamos seguir dando respuesta, entonces creamos una nueva máquina para que también se una al balanceo. Entonces esta nueva máquina ya va a aparecer, por así decirlo, con todas las configuraciones necesarias. Si necesita instalar librerías, frameworks o cualquier tema, pues para que pueda trabajar. Entonces eso también pues es muy interesante. Y vamos a hablar, nos vamos a tomar, mejor dicho, pues unos minutos para hablar bien acerca de los tipos de instancias, ya que esto nos va a dar una mejor visual para las diferentes aplicaciones que podemos tener en la nube. Esto no lo tenemos que memorizar por el momento, por ahora solo es con que nos quedemos con el concepto de que hay diferentes tipos de máquinas y que según la aplicación, pues entonces vamos a tener un catálogo muy amplio para buscar las máquinas por tipo y también por la capacidad que necesitamos. De pronto ya cuando estemos en una certificación, sí nos vamos a tener que aprender un poco más estos conceptos. Entonces, en primer lugar, tenemos las instancias de uso general, que son, por ejemplo, las de la familia T, M o A. Por poner un ejemplo, tenemos las T3 o las M5, que estas ofrecen un equilibrio entre potencia de cómputo, memoria y capacidades de red. Por acá tengo estas imágenes, es como para que nos hagamos la idea de cómo es el catálogo completo de las máquinas que tenemos que escribir. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en lo que va a desplegar Simon, él tuvo que escoger un tipo de máquina. Entonces este código que vemos acá, R8G medium o este de acá, es lo que nosotros finalmente vamos a tener que poner al momento de desplegar. Y, por ejemplo, solo para uso general, miren la cantidad de familias diferentes. Por acá hay unas diferencias pues, particulares entre cada una de estas máquinas. Bueno, las características principales del uso general es que ofrecen pues, un balance entre CPU y memoria, y estas son versátiles para aplicaciones web, para pequeños servidores, para entornos de desarrollo y para bases de datos de pequeño tamaño. Algunos ejemplos de uso para esto pueden ser, por ejemplo, servidores web con aplicaciones ligeras, bien sea pues un e-commerce básico, un blog o un sitio institucional. También tenemos ahí aplicaciones empresariales en etapas de pruebas, ambientes de desarrollo, bases de datos relacionales de tamaño mediano o pequeño, sin mayores requerimientos pues, de memoria o de CPU. Ya luego podríamos pasar a la familia de las optimizadas en computación, que pueden ser las C5, C6, G, 6, 7G, que utilizan procesadores Graviton y que están enfocadas principalmente en tareas que necesitan mucho poder de procesamiento con más núcleos de CPU en relación a la memoria que se tienen.
Las características principales de esta familia es una mayor proporción de CPU respecto a la memoria y son pensadas para tareas intensivas en procesamiento. Estas máquinas las podemos tener en ejemplos, por ejemplo, de análisis de datos que requieran muchísimos cálculos, como pueden ser simulaciones científicas, codificaciones de videos, procesamiento para muchísimos volúmenes de datos, servidores de juego también pueden funcionar acá. Sí, por el procesamiento pues en tiempo real, donde se requiere pues una latencia con velocidades muy críticas pues de respuesta. Luego podríamos pasar a la familia de las optimizadas en memoria. Por poner un ejemplo, están la R5, R6G, X1 y X2. Estas se caracterizan por tener una gran cantidad pues, de memoria RAM en relación a la potencia de cómputo. Estas ya lo que requieren es poder ejecutar muchas actividades en simultáneo sin tener mayores dificultades de procesamiento. Entonces se caracterizan pues, por tener muy buena memoria RAM y son ideales para aplicaciones que requieran cargar grandes volúmenes de datos en memoria. Entonces, por ejemplo, un ejemplo pues muy utilizado son bases de datos en memoria, como pueden ser, por ejemplo, para los ERP tipo SAP, también para aplicaciones de análisis en tiempo real que ejecutan acceso rápido a grandes conjuntos de datos. Otra aplicación también pueden ser los motores de búsqueda o herramientas de inteligencia de negocios que precargan muchos datos en memoria. Luego podemos pasar ya con esto a la computación acelerada. Acá tenemos lo que son las familias G4 y P4, por ejemplo. Estas utilizan GPUs y redes de GPUs para hacer cálculos masivos. Se utilizan mucho en aplicaciones de inteligencia artificial, en renderizado de videos y entre otras pues, aplicaciones que requieran de mucho cómputo. Por ejemplo, también para renderizado de 3D, efectos visuales también, que son máquinas supremamente costosas y pues nos ofrecen la alternativa de alquilarlas, por así decirlo, bajo uso. Luego podemos pasar entonces también a la familia de las máquinas optimizadas en almacenamiento. Aquí podemos tener las i3, D2 o también la H1. Estas están enfocadas y caracterizadas porque tienen almacenamientos locales de alto rendimiento y de gran capacidad. Aquí podemos escoger entre discos SSD, discos sólidos, M2, HDD pues, rápidos. Y la principal característica es que tienen una bajísima latencia para las operaciones de escritura y lectura, y uno de sus principales usos son las bases de datos no SQL que necesitan de un acceso muy rápido a los datos, como pueden ser las bases de datos de Cassandra o de MongoDB. También sistemas de archivos distribuidos en los cuales los requerimientos de lectura siempre son bastante altos. También para procesamiento de datos en streaming. Y por último, también tenemos una familia pues, muy interesante que es la de HPC o High Performance Computing, que son utilizadas para cargas de trabajo pues, ya muy altas, cargas científicas, simulaciones complejas, entornos de investigación. Por ejemplo, en las universidades, para simular temas de ANSYS, de elementos finitos, una máquina de estas es ideal porque son máquinas muy costosas. No sé, pues para una simulación, un trabajo, una tesis, podemos alquilar una máquina de estas durante varios días y no tenemos que gastar pues $6,000 en comprar una super máquina, sino que simplemente la rentamos por un par de días y pagamos pues por ese uso. Listo. Y pasemos al tema de los costos, que también es muy interesante. Entonces, las instancias bajo demanda permiten pagar pues, por la capacidad de computación por horas o segundos sin compromisos de largo plazo. Y ya con esto pues, se eliminan los costos y las complejidades de la planificación, la compra y el mantenimiento de hardware, y se transforma lo que normalmente son costos fijos en costos variables mucho más reducidos. Las instancias bajo demanda son recomendables
para usuarios que prefieren aprovechar el bajo costo y la flexibilidad de las S2, pues sin necesidad de pagos por adelantado ni asumir un compromiso a largo plazo, sino que de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo, pues vamos montando la capacidad que necesitamos. También funciona muy bien para aplicaciones con carga de trabajo a corto plazo o con picos eh, predecibles pues, y que no admiten interrupciones. Es decir, que todos los días necesitamos procesar durante 2 horas, 1 hora, 3 horas. Entonces, en este caso, también pues funciona muy bien. Y sobre todo, pues porque sabemos más o menos cuánto tiempo nos va a tomar y podemos hacer un estimado aproximado de cuál sería el costo. Pero hay una mejor pues, alternativa a esto, ¿cierto? Esto, pero de igual forma, pues siempre es útil poder acceder a una máquina bajo demanda. Eh, También hay aplicaciones que se están desarrollando o probando en S2 por primera vez, pero no nos tenemos que comprometer a tener una máquina durante 3 años o un año. Y ya luego pasamos a la reservación o a los savings plan, que esto es pues como lo más utilizado en las empresas, porque normalmente pues cuando uno monta una arquitectura sabe que esa arquitectura va a funcionar durante varios años y más o menos pues con una capacidad que uno ya dimensionó pues de acuerdo a lo que tiene que hacer, ¿cierto? A la cantidad de datos que tiene que leer o a las operaciones que está esperando. Entonces los savings plans son un modelo flexible que puede ayudar a reducir la factura hasta un 72% en comparación pues a los precios bajo demanda. A cambio de esto pues tenemos que hacer un compromiso de uso constante, esto es en dólares por hora, durante un plazo de 1 o 3 años. Obviamente es mejor el precio que nos van a dar cuando nos comprometemos por 3 años, pero esto es muy útil pues en las empresas porque normalmente cuando uno monta pues un gateway o un servidor, pues uno sabe que lo va a utilizar durante 1 año, 2 años o 3 años. Entonces, con esto pues hay como muchas facilidades. Bueno, también hay otra alternativa muy interesante de costos que es muy económica, que es las instancias por subasta o las instancias de spot. Estas son utilizadas para cargas de trabajo tolerables a errores o sin estado, por así decirlo. Aplicaciones que pueden ejecutarse en equipos heterogéneos. eh, Son ideales para cualquier tipo pues, de procesamiento que necesitemos y que no haya mucho problema pues si llegan a fallar, porque literalmente pues son máquinas que nos dejan muy económicas, prácticamente con un ahorro del 90% del precio de la máquina, pero que no nos van a garantizar lo mismo que nos garantizan, pues no nos van a garantizar la misma, ¿cómo se dice?, confiabilidad que si utilizamos una bajo demanda o una reservación que es de nosotros a una instancia spot que se puede llegar a caer. Entonces, si necesitamos pues una instancia spot para procesar durante 4 horas, pues no es el mecanismo, ¿cierto? Porque sí es muy económico, pero en 4 horas, pues si llegamos a tener de pronto algún proceso de fallo, pues vamos ahí a tener pues unos problemas. Pero también es una alternativa muy, muy interesante y pues miremos que tenemos diferentes opciones pues de alquilar, por así decirlo, o de rentar estos servicios de cómputo. También S2 nos da una capa gratuita muy interesante, que es la que tenemos acá en pantalla. Entonces nos dice que los primeros 12 meses tenemos 750 horas al mes y aquí nos especifican los tipos de máquina. Entonces son unas T2 micro y T3 micro con estos sistemas operativos. También con Windows podemos montar estas dos máquinas, T2 micro y T3 micro. Son máquinas pequeñas, pero pues la verdad para el aprendizaje como que nos permiten conectarnos a los diferentes servicios, hacer peticiones, montar un gateway, montar un servicio. Entonces pues también es bastante útil. Pues, de pronto los que ya no tengan o ya hayan superado pues el nivel gratuito de los 12 meses, de pronto está interesante pues crearse otro correo y abrir otra cuenta pues para poder jugar un poco más con estos servicios a lo largo del curso. Listo, muchachos, ¿alguna duda hasta el momento? ¿O vamos bien? Yo creo que vamos Muchas bien. gracias, Diego. Por el momento no tengo preguntitas, todo muy claro.
Listo, súper de una. Buenos días, muchachos. Sí, yo tengo una pregunta. Siempre hay mucha teoría, pero bueno. Sí, bastante. Contanos. Digamos que si uno inicia con un proyecto de mucha incertidumbre, inicia con la instancia bajo demanda y uno después se da cuenta, venga, ya tenemos como algo más estable y queremos Exacto. comprometernos a pasarnos a que el costo sea más barato y hacer el compromiso se pueda hacer. O sea, podemos cambiar de tipo de instancia o servicio ya en el paso del desarrollo del proyecto. Exacto. En una fase de desarrollo, empiezas con bajo demanda normalmente durante unos meses. Estas máquinas de igual forma vos las apagás y las prendes y solo te van a cobrar por las horas laborales, por así decirlo. Inclusive las puedes programar pues, para que se prendan o se apaguen. Y ya cuando sepas que la aplicación va a funcionar de tal forma que vas a tener una carga específica pues, de peticiones o de datos por moler, entonces ya ahí sí te puedes comprometer a, bueno, pues voy a hacer una reserva un año y me voy a ahorrar ahí pues un porcentaje. O ya estás segurísimo, pues vas y reservas por 3 años y esta es pues como la forma de hacerlo. Listo, una, muchas gracias. De una. Listo, muchachos. Bueno, ya que entendimos todo sobre las S2, entonces vamos con Lambda, que es otro servicio pues muy interesante y muy importante en el mundo de los datos y del software en la nube. Entonces tenemos que AWS Lambda es Juan un Diego, servicio de computación. Señor, parce, antes de continuar pues como con este servicio, mm, Bruno, no sé si soy yo, pero creo que pues a mí me aparece como tu cámara en pausa, ¿no? No sé si de pronto soy yo. No sé si todos los será. chicos lo pueden Yo ver creo, bien. yo creo que sos Eres vos. tú. Sí. Se ve bien. Ah, Ahí bueno, sí, ahí la volví a poner. Ya listo, se descongeló, Listo. sí. listo, ahí ya está descongelado. Y lo otro es, para ir como cerrando capítulos aquí, muchachos, me gustaría preguntarle a cualquiera que se anime a responder, pues, cuáles son las ventajas del cloud computing, qué es cloud computing, qué es S2 y cuáles son las ventajas, pues, como de montar una infraestructura en la nube, ¿cierto? Como para que vayamos ahí de pronto poniendo en sus palabras una respuesta, pues, como que le dé claridad a eso. Entonces, no sé quién se atreve, pues, ahí como a responder. Juan Felipe, contanos. Pues yo creo que vendría siendo como la versatilidad de ese tipo de herramientas, ¿no? Que te permite como esa, lo que mencionabas ahorita, que era la escalabilidad horizontal o vertical de cada uno de los servicios y que además tienes acceso a, digamos que a los mismos, ya sea a los mismos datos, a los mismos servidores desde distintas partes, ¿no? Va a estar como anclado a un solo lugar, por decirlo de alguna manera, y que puedes estar como lo mismo ahorita, escalar tu servicio a la demanda que puedas tener en el momento. Súper, perfecto. Carlos, contanos. Hola, buenos días a todos. Pues complementando ahí lo que dice el compañero, creo que es como, normalmente cuando estamos on-premise, uno se preocupa como de todo, de comprar infraestructura, hasta de la energía que se consume, ¿cierto? Y creo que todo el cloud computing se reduce como a pagar solo por lo que necesito, a tener una seguridad o una responsabilidad compartida con el proveedor y ayuda mucho a esa escalabilidad realmente, a poder usar incluso servicios nuevos, validar si me funciona o no me funciona y tener como infraestructura casi que instantánea y pues si me sirve o no me sirve puedo usarla, probarla o desecharla así de esa misma manera. Exacto, perfecto. Y Eriox. Eriox, tienes la mano levantada, vas a complementar a los Sí, compañeros. qué pena, Diego. Discúlpame que estaba aquí en mute. Ahí llevando pues De el una. hilo de lo que comentaban los muchachos, es sí, mirar ese tema económico, ¿cierto? Ahí ese tema económico pues influye mucho. Dos, hay un paradigma y es que las empresas creen que migrando, teniendo servicios en la nube pues va a ser muy costoso y es donde ahí añado lo que decían los compañeros ahorita, el tema pues de escalabilidad ya sea horizontal o vertical. Y algo muy ganador también, muchachos, es el tema de los servicios que nos ofrece la nube.
Si bien cuando vamos a proteger esos componentes, cuando ya los tenemos desplegados, entonces tenemos que adquirir, no sé, un servicio de firewall, un servicio de, bueno, cualquier otro control de ciberseguridad que se requiera, cuando ya estos servicios en la nube tienen muchos componentes que nos pueden ayudar a proteger esa solución. Perfecto, así es. Y Oscar, Sí, no, y yo agregaría también de que pues, la nube ha permitido una democratización muy grande de la tecnología. Pues digamos que antes de un proyecto que vos se requería tener un equipo muy grande de muchos ingenieros de red, de infraestructura física, de ciberseguridad, etcétera, etcétera, pues ya se vuelven proyectos mucho más fáciles porque mucho es, como hemos hablado, como un servicio y vos por detrás estás protegido de una grande tecnológica, entonces te despreocupas de muchas de las configuraciones que tendrías que hacer por otras instancias mucho más complejas y eso democratiza, tiene proyectos mucho más avanzados y equipos más reducidos, ¿cierto? Que de pronto, bueno, te cuesta más en un momento, pero la generación de valor también es mucho más rápida, ¿cierto? El punto para generar valor pues se vuelve mucho más rápido y es algo crítico pues que ha generado la nube y a mí me parece pues un beneficio gigante que vos, por ejemplo, no tengas que ser un experto en muchas cosas, pues obviamente con un poco de conocimiento y posiblemente con oportunidades de mejora en la implementación, pues puedes implementar una solución rápida que pues, empezar a generar valor rápido y de pronto iterando, pues llegas a la solución que querés, pero digamos que también te da la posibilidad de prototipar rápido y generar pues ese valor rápido que necesitan los negocios actualmente y pues reduciendo pues ese riesgo también de la implementación porque uno está invirtiendo en una infraestructura muy grande con mucha incertidumbre que quizás después no vayas a tener que utilizar. súper, yo creo que estamos claros con los Excelente, conceptos y con vamos las muy bien. ventajas pues, y los beneficios. Sí, muy bien. Muchas gracias, muchachos. Listo. Bueno, continuemos entonces con Lambda. Entonces, tenemos que Lambda es un servicio de computación sin servidor, es decir, que es serverless. Esto significa que podemos subir y ejecutar nuestro código sin preocuparnos por crear o configurar máquinas virtuales, contenedores de infraestructura. Y en lugar de eso, pues Amazon se encarga de asignar automáticamente los recursos necesarios para la ejecución del código que nosotros ponemos ahí. Un punto clave es que pagamos únicamente por el tiempo en el que nuestro código se ejecuta, no por tener un servidor pues encendido todo el tiempo. Ya vamos a ver pues cómo es el tema de los costos más adelante y esto es también pues como uno de los grandes beneficios y de las cosas más interesantes que tenemos ahí por hacer con las lambdas. También por decir ahí pues la lambda tiene su homónimo perdón, en las diferentes nubes. Por ejemplo en Microsoft tenemos Azure y tenemos ¿cómo es que se llaman? Se me olvidaron. Bueno, las functions, los runbooks, que también nos permiten pues como ejecutar código en diferentes lenguajes, igualito pues así como en la Lambda. Es decir, que no es algo pues exclusivo de Amazon. Las lambdas entonces nos sirven para ejecutar pequeñas piezas de lógica o funciones de manera independiente y son ideales cuando queremos procesar eventos o acciones específicas en la nube. ¿Cómo? Por ejemplo, procesar datos en tiempo real cuando llegan archivos a un S3, responder a solicitudes de APIs creadas en Amazon API Gateway, automatizar tareas de mantenimiento, por ejemplo, limpiar registros antiguos, entre otras automatizaciones. De hecho, ya les voy a mostrar pues como lo que estamos viendo en pantalla, que son pues como aplicaciones como tal. También otra versatilidad que tiene Lambda es que se integra, mejor dicho, con todos los servicios. Entonces, podemos desencadenar lambdas para enviar correos, para luego activar otro servicio, para ejecutar otra labor, etcétera. Entonces, las lambdas son demasiado versátiles a lo largo de AWS, de esta nube, y vamos a ver pues, que nos van a ayudar mucho. Entonces, les quería mostrar en pantalla, me aterra pues como mostrar este código, pero se los quise mostrar porque es relativamente sencillo el despliegue de una lambda. Pues ahorita lo vamos a ver a más profundidad. Entonces, en este caso, le puse el nombre a la lambda. Si seleccionamos que sea desplegar algo de tipo lambda, hay que ponerle un rol. Esto sí, hay que crearle un rol pues específico para que tenga permisos a los recursos pues que va a estar ejecutando. Y por acá se le dice pues el que va a ejecutar en Python 3.9 y se le pasa como tal todo el código de Python. Entonces, se los quise mostrar pues porque es relativamente sencillo.
Y también les quiero mostrar por acá una arquitectura sencilla. Esto de hecho pues es un proyecto en el que estamos trabajando en este momento, que es una step function. La step function permite orquestar, por así decirlo, diferentes servicios. En este caso, esta step function va a orquestar 3 lambdas. Entonces, lo que les decía anteriormente, las lambdas se utilizan para ejecuciones cortas, con cargas de datos muy pequeñas, que se van a hacer durante muchas veces al día, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta primer lambda, vaya a hacer una petición. Por acá, esto es un ERP, no, esto es un BPM, perdón, un Business Process Manager. Entonces, por ejemplo, acá montan solicitudes. Entonces, esta primera lambda va y lee esas solicitudes, luego le pasa los datos a la segunda lambda. La segunda lambda, en este caso, ejecuta unas APIs de Power BI muy puntuales para ir y crear unas áreas de trabajo, y también es unos logs. Por acá también, pues de hecho esta línea punteadita pues es porque las 3 lambdas van y escriben unos logs. Eso es un proceso pues como muy sencillo para las lambdas. Entonces ya luego de que viene y crea las áreas de trabajo, entonces activa la siguiente lambda para que vaya, comente por acá, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y está en capacidad también de cerrar, por así decirlo, la solicitud. Entonces, este tipo de flujos son muy interesantes a muy bajo costo, y la primer demo que vamos a ver es exactamente eso. Vamos a hacer una step function con 2 lambdas que se están comunicando por fuera y se están comunicando entre sí y están haciendo pues una escritura. Bueno, ahora hablemos de los costos. Esto es, yo creo que lo más interesante para nosotros, ya que vamos a ver que Lambda es demasiado, pero demasiado barato. Incluso tenemos un montón de cosas que son gratis. Podemos hacer obviamente grandes cosas dentro de sus capacidades, ¿cierto? No es para todo. Pero en pocas palabras, pues cualquier ejecución de kilobytes o pocas megas, pues hablando de 3 megas o algo así, y pocos segundos de forma recurrente, pues casi que siempre debería ser pues como una lambda, ¿cierto? No hay mucho por decir porque es lo más económico, funciona bien. También considerando el uso de librerías livianas, pues porque tenemos que cargar librerías. Muchachos, del micrófono, ya, listo. También tener en cuenta pues lo de las librerías, pues porque vamos a estar utilizando un cómputo y la idea pues es utilizarlo solo para estos requerimientos pequeños. Entonces pues si vamos a cargar scikit-learn, a la librería de Azure completa, pues la lambda no nos va a dar pues para eso. Pero para cargar cosas pequeñas sí es perfecta. Entonces aquí les muestro pues como una imagen pues del costeo. Vemos que se cobra pues en centavos de dólar por millones de ejecución. Entonces es demasiado, pero demasiado barato. Inclusive tenemos una capa gratuita que es muy interesante, y es que tenemos 1 millón de solicitudes gratuitas al mes, ¿cierto? O 3,2 millones de segundos de ejecución al mes, ¿cierto? Obviamente esto nos sirve mucho para tener pequeñas automatizaciones, para apalancar la comunicación entre los diferentes servicios de AWS, y pues es muy económico, ¿cierto? Eso, precisamente por eso pues se utiliza pues muchísimo. Es uno de los servicios más utilizados pues para el tema de datos y para el tema de software también. Bueno, quiero pasar entonces a S3. También nuevamente es uno de los servicios más utilizados para cualquier tema de datos y de software, ya que es directamente pues el data lake por defecto que tiene AWS. Es el homónimo al famoso Blob Storage de Azure, que también es muy útil. Entonces, los buckets de S3 son contenedores donde podemos almacenar objetos, archivos de manera segura y escalable. Es decir, que podemos tener desde 1 giga hasta muchísimas teras y no tenemos problema con eso. Cada bucket es un espacio de nombres únicos, es decir, que al bucket le tenemos que poner un identificador único. No le podemos poner pues a lo mejor le ponemos un nombre muy cortico y muy obvio, pues alguien ya se lo puso y no lo podemos desplegar así. Esto significa pues que su nombre no puede repetirse a nivel global. Algo clave es que S3 está diseñado para guardar datos a gran escala, y un bucket puede contener archivos pues, desde muy pequeños como documentos de texto hasta archivos de gran tamaño como pueden ser videos de altísima resolución.
sirven para almacenar archivos y datos, tanto copias de seguridad, archivos multimedias, logs de aplicaciones y entre otros. También nos ayudan para la distribución de contenidos, entonces podemos enlazar archivos directamente desde S3 y utilizarlos, por ejemplo, desde otros servicios, como puede ser CloudFront, para entregar contenido a nivel global, es decir, una página web cuyos archivos HTML se encuentren en el bucket de S3. Esto es un uso pues muy frecuente. También se integra con muchos servicios, por ejemplo, la integración con las lambdas funciona muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. También para procesar pues, archivos que se suben a S3 o que se puedan generar desde otros flujos, también pues como los EMR, que son los procesadores pues más potentes de AWS. Y algo muy interesante es que nos permiten controlar todo el acceso, es decir, definir quién lo ve, quién puede subir, quién puede modificar, y también pues como qué elementos y a qué se tiene permiso. Todo es muy configurable. Entonces ahí destacamos también la escalabilidad, la durabilidad y disponibilidad. Podemos configurar ¿cómo es? Un backup de nuestra propia información, inclusive cuando eliminemos, pues que se genere un versionamiento del archivo que eliminamos. El tema de seguridad y la protección de datos es muy fácil de administrar, lo que decía ahora el compañero. Para uno hacer eso on-premise tiene que tener mucho conocimiento, tiene que pagar otros servicios y pagar licenciamientos para poder definir cuál es la red o la VPN que va a poder acceder a los datos. Entonces, tenemos que esto con Amazon es demasiado fácil. Y también el precio es muy bajo. Pues esto también dependiendo de la configuración de almacenamiento que tengamos, ¿cierto? La vez pasada veíamos que podemos desplegar S3 para contener información de archivos históricos cuyo acceso sea muy infrecuente, por lo tanto pues vamos a pagar un poquito menos, entonces también nos da pues como estas ventajas. Lo que tenemos pues en la imagen, en la pantalla, es como un resumen de todo lo que nos puede funcionar, entonces podemos almacenar información de todo tipo, podemos tener un control completo de accesos, podemos optimizar los costos con el tipo del S3 que vamos a utilizar, podemos replicar la información en otra región, también para lo que conversábamos, que es que vamos a exponer una aplicación para los usuarios en Australia, otra para los usuarios que tenemos en Europa, entonces lo más fácil es ponerles el bucket de S3 allá donde ellos están. También las reglas son muy fáciles de configurar mediante VPC. Bueno, entre otros temas, pues es un servicio muy interesante también y que vamos a estar utilizando mucho. Y hablemos un poquito entonces de la configuración. Entonces, para crear el bucket, en primer lugar, le asignamos un nombre único, como ya lo dijimos, y elegimos una región en la cual se van a almacenar los datos para tener una menor latencia, cumpliendo pues con el requerimiento que tengamos. Luego, para el tema de cargar los archivos, se puede hacer desde muchas formas, por ejemplo, utilizando el CLI de AWS o las librerías también de AWS para Python. Es muy útil. También podemos cargar información desde los diferentes servicios que tenemos, es decir, si tenemos una S2, si tenemos una Lambda, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora, entonces es muy fácil cargarlo. Algo que hay que tener en cuenta es que para poder cargar la información al S3 tenemos que configurar, por ejemplo, un rol de IAM, pues de identidades y accesos, que nos permita específicamente esa labor que vamos a hacer, si vamos a leer o si también vamos a estar cargando datos como tal. También para configurar un bucket tenemos que definir esas políticas de control de acceso y de uso de los datos, pues lo que estamos diciendo. Esto se logra entonces con las configuraciones de red, que son muy fáciles, pues ya no tenemos que ser expertos para configurar el acceso a un almacenamiento. Y también con los roles que nos permiten entonces que los diferentes servicios puedan consultar S3. Entonces, esto lo hace muy seguro y volvemos al ejemplo que les daba hace un rato. Puede que alguien tenga la información del bucket de S3, pero si no tiene acceso, pues nunca va a poder llenarnos, por así decirlo, el almacenamiento, nunca va a poder extraer nuestra información.
Entonces no tenemos que ser pues unos expertos, simplemente tener conocimientos para hacerlo, ¿cierto? Algo muy interesante es lo que decíamos, que son las opciones de almacenamiento que tenemos. Por ejemplo, está el bucket estándar, que es el que tiene la información ahí y nos la va a entregar de una. También tenemos otros que son los infrequent access o los Glacier, que son estos que tenemos acá en pantalla. Entonces, por ejemplo, el S3 Glacier Instant Retrieval, nos devuelve la información en milisegundos, ¿cierto? Pues para una aplicación que no necesitemos los datos, pues que estén ya, pues milisegundos funciona muy bien, inclusive segundos. Y esto nos permite ahorrar un montón de dinero. También tenemos los Glacier Flexible Retrieval. Estos, pues la ventana de tiempo en la que nos pueden devolver la información está desde minutos hasta 12 horas. Y este es aún más económico que este. Y también tenemos este que es el más económico, que es el Glacier Deep Archive. Este nos entrega la información de 12 a 48 horas y este sí pues es demasiado económico. Pero obviamente pues no es como que todo lo vamos a guardar ahí pues porque es el más económico, sino que funciona muy bien para ciertas cosas, ¿cierto? No sé, un backup, información histórica que tenemos que guardar por temas legales, entre otros. Bueno, y también tenemos unas opciones que son la gestión del versionamiento y del ciclo de vida. Entonces podemos activarle un versionamiento a los diferentes elementos que tenemos en el bucket. Entonces vamos a estar trabajando un video o un backup de una S2, por ejemplo. Entonces vamos a tener el histórico de las diferentes versiones que hemos tenido pues, para esos archivos. Y es muy fácil pues de hacerlo, de configurarlo. Entonces, vamos a ver cuándo utilizar pues, un bucket de S3. Entonces, lo básico es que cuando necesitamos pues, un almacenamiento seguro y escalable, es decir, para tener desde pocas megas, teras o incluso petabytes de información. Funciona pues perfecto. También cuando queremos un costo ajustado al uso, es decir, vamos a pagar por la cantidad de datos almacenados y las solicitudes de acceso sin tener que administrar pues, una infraestructura de servidores de archivos. También cuando necesitamos una alta durabilidad de la información, entonces S3 nos ofrece de forma fácil mecanismos para la replicación interna y manteniendo pues las copias redundantes. Como les decía, pues el versionamiento de los diferentes archivos. También cuando tenemos una integración fácil con otros servicios de AWS, flujos de datos, análisis, aplicaciones web, lo que les decía, ¿cierto? Pues que es muy fácil porque podemos tener el bucket en cualquier región y tener un front que nos exponga los archivos de la aplicación web en esa región. Entonces es bastante útil. Pero también hay algo interesante, es en qué casos no los vamos a utilizar porque no son para todo. Entonces, por ejemplo, para bases de datos transaccionales o sistemas que requieran tiempos de respuesta muy rápidos y frecuentes pues, a nivel de lectura y escritura, para datos en tipo bloque, pues para esto no es, ¿cierto? Para eso tenemos las RDS o los Elastic Block Store, que son los mismos pues, almacenamientos de alto rendimiento que se le pueden atachar pues como a las máquinas S2 como un disco duro. Entonces también es importante entender que no es para todo, pues, no podemos resolver todo pues con un bucket de S3. Pero sí es muy útil. Bueno, los costos de S3 también están muy interesantes, pues básicamente todo depende de la región en la que estemos y la configuración que tengamos. Entonces, lo que vemos en pantalla es que para el costeo, pues simplemente seleccionamos la región. En este caso, pues el costeo más normal es el S3 estándar. Pero si queremos almacenar información histórica, pues simplemente venimos acá y simulamos, por así decirlo, pues como el costo que vamos a tener. Podemos tener fácilmente un estimado de cuánta transferencia de datos y cuánto vamos a tener almacenado y con eso pues obtener un estimado. También algo interesante que nos ofrece es que a nivel gratuito pues también tiene pues una capa que nos permite pues como jugar bastante con el servicio. Vamos a tener 5 gigas de almacenamiento, 20.000 solicitudes de GET, 2.000 solicitudes de PUT, solicitudes de copy, post y list y hasta 100 gigas de transferencia al mes. Entonces, esto es suficiente pues como para que
seamos unos expertos, nos certifiquemos, etcétera. Entonces, también es como muy interesante. Listo. Listo, muchachos. Preguntas con Lambda y con S3. ¿Sí conocían esos servicios? ¿Los han utilizado de pronto? Listo. Bueno, sigamos entonces con... Así, una preguntita. Ahí, por ejemplo, en el Lambda, pues tú mencionabas de que uno puede ejecutar fragmentos de código, pues obviamente cargando librerías que sean no tan pesadas, pero cuando tú vas a, digamos, a llamar el servicio desde afuera, tienes que hacerle una configuración adicional, no sé, algo como lo que tú mencionabas en la clase pasada, que era como el gateway, creo que era. Entonces, si requiere alguna configuración adicional para uno poder hacer un llamado desde afuera. Listo. Bueno, pues desde afuera creo que te refieres a otros servicios dentro de Amazon, que funcionen como triggers o que sean capaces de llamar la Lambda. Sí, ajá. Listo, sí. Vamos a tener que darle permiso al otro servicio para que pueda alcanzar la Lambda. De hecho, en la práctica que vamos a hacer a continuación, pues vamos a mostrar eso. Y es que hay que darle permiso a la step function para que pueda invocar la Lambda, por así decirlo. Entonces hay un permiso específico que se quema, que muestra pues como invoke Lambda. Si lo tengo por acá en la mano, por acá te lo muestro. Te voy a mostrar, pues, me gusta mostrar código, pero bueno. Entonces, mira que por ejemplo acá estamos configurando el rol de la step function. Entonces hay que ponerle acá puntualmente invoke lambda. ¿Sobre qué recursos? Sobre estos dos recursos, que son la lambda que va a ser, la primera lambda, que va a ser una lectura de una API, y la segunda lambda, que va a ser una escritura en S3. Entonces, mira que sí hay que darle permiso, hay que especificar cuál es el permiso y hay que decir sobre cuáles son los recursos que va a tener. Entonces ahorita lo vamos a ver a profundidad Listo, dale, muchas gracias. de una super. Listo. Bueno, entonces, por último, Parce, pues tenemos, sí, parce, tengo una pregunta ahí y es relacionada pues con el storage, ¿cierto? Ahorita comentabas que las instancias S2 pues tienen rendimiento pues ahí como, bueno, procesamiento y RAM, pero también tienen storage. Con esto voy a que sí o sí necesito un bucket de S3 o podría, qué sé yo, utilizar el storage que ya tiene la instancia. Em, las instancias tienen dos tipos de storage. Un storage efímero que es de alto rendimiento, pero cada vez que se la sesión se van a borrar los datos. Y tienen el disco, pues por llamarlo así, el disco de memoria donde se almacenan los datos, ¿cierto? Que se llaman los EBS, que es el bloque pues de memoria que le adjuntas a, a tu instancia como tal. De esos puedes tener los que necesites, realmente de los tamaños que necesites y los atachas pues normal a tu instancia como tal. Ya obviamente vos como usuario depende de tu cálculo cuánto espacio necesitas en esa S2, ¿cierto? Y según eso creas los discos. Dale, dale, parce, gracias. de igual forma, pues también es muy útil si uno necesita pues almacenar grandes datos, pues el S3 es más económico. Pero sí, es como dice Simon, uno le atacha, por así decir, uno despliega la S2 con un disco duro y ahí es donde va a quedar pues como la información normalmente que vas a estar utilizando en la S2. Así es. Listo. Bueno, entonces, por último, pues de los servicios que vamos a ver hoy, entonces, antes de pasar a la práctica, tenemos otro servicio importante que es Amazon VPC o Virtual Private Cloud. Eh, entonces, tenemos que Amazon VPC es un espacio de la red virtual que está dentro de la nube de AWS, pero de forma aislada, ¿cierto? Es como tener nuestra propia red privada en la nube,
donde podemos decidir cuáles IPs utilizar, cómo se conectan los diferentes servicios, servidores y qué nivel de acceso tienen entre sí. Entonces es bastante interesante, pues, precisamente por lo que decían los compañeros ahora, porque ya no hay que ser un experto, sino que puedes hacer pues como una tabla de enrutamiento y puedes decir cómo se van a comunicar los servicios. Entonces, ahí como punto clave, pues nos brindan un control completo sobre la configuración de la red que tenemos, con subredes públicas, privadas, reglas de firewall y rutas de tráfico, entre otras opciones pues, que tenemos. Entonces, la VPC siempre nos va a ayudar a aislar y proteger, ya que podemos colocar recursos críticos en subredes privadas que no sean ni siquiera accesibles pues, a Internet, ¿cierto? Están completamente aislados y de pronto la única forma de consultarlos es a través de otro servicio interno. Entonces, esto vamos a ver que a lo largo pues, de todo lo que vamos a estar haciendo es una muy buena práctica y es aislar los recursos que tenemos de Internet, pues, porque Internet tiene sus peligros, ¿cierto? También podemos configurar la comunicación interna, que es lo que les decía. Entonces, definir, por ejemplo, lo que vemos en pantalla. La única forma de hacerle una petición a una máquina de estas, que de hecho, pues esto podría estar en un auto-scaling group, que es lo que les decía, porque si necesitamos una máquina más, entonces va y la crea, o si necesitamos que las máquinas sean más grandes, entonces va y les aumenta las características. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una arquitectura muy sencilla, puede funcionar para una aplicación web o para otro tipo pues, de aplicaciones. Es que tenemos un usuario que va a hacer una consulta y hay unos balanceadores que van a dar respuesta. Entonces, ahorita Simon pues, nos va a explicar un poquito más, pues nos va a mostrar esta parte, pero de hecho ya lo mostré en la clase pasada, que es lo de las regiones y las zonas de disponibilidad. Entonces el usuario llega, hace la consulta y los balanceadores balancean, por así decirlo, la carga o la solicitud entre estos servidores. Entonces uno de ellos se va a encargar de dar respuesta. Pero entonces aquí lo que les quiero mostrar es que la única forma de hacerle una petición a estos servidores es mediante el balanceador de carga, ¿cierto? Y seguramente antes del balanceador de carga tenemos acá otro servicio de protección web, o podemos definir que únicamente podamos acceder desde la IP de nuestra casa o la IP de la empresa, ¿cierto? Que es lo que se utiliza, pues, como las famosas VPNs de la red de las organizaciones, que vienen que solo se pueden hacer solicitudes desde ciertos lugares. Bueno, y lo importante es que este usuario jamás le va a poder hacer una petición directa al servidor y no lo va a poder vulnerar ni sacar pues, del servicio, sino que todo va a ser a través de un balanceador y todo pues como controlado. Bueno, hablemos entonces un poquito de la configuración. Entonces, para crear una VPC, entonces elegimos un rango de direcciones de IP que no estén pues, en conflicto con otras redes de la organización normalmente. Hay que dividir la red en varias subredes pues, para poder trabajar con ellas. Entonces, generalmente se utilizan subredes públicas que son con acceso a Internet y otras privadas que son redes que no van a tener un acceso a Internet. Esto nos permite pues como controlar cuáles son los servicios que van a salir a Internet y cómo lo van a hacer, ¿cierto? De forma pues como más segura. También la configuración de las tablas de ruteo, indicar el camino por el cual se sigue pues el tráfico hacia Internet a través de un Internet Gateway puede ser, por ejemplo, o cualquier otro pues mecanismo que se tenga. Y también para la configuración pues definimos cuáles son los puertos y protocolos que van a estar permitidos por cada instancia y cada subred, utilizando security groups y ACLs, que son pues, como estas tablas de ruteo más o menos, por así decirlo. Y los security groups son, podemos, a ver, se lo puedo mostrar. Puede ser, por ejemplo, este enmarcamiento que tenemos acá, en el cual podemos definir que esto cómo se va a comunicar de pronto con otros servicios. Listo. Entonces, por ejemplo, pues ahorita Simon pues, nos va a mostrar, pero podemos lanzar una máquina S2 con sus redes privadas y exponer los servicios públicos únicamente por un balanceador de carga, ¿cierto? Que es el ejemplo, justo el ejemplo que vimos acá. Bueno, entonces, ¿cuándo se usa? Entonces,
El primer caso es cuando necesitamos pues como aislar recursos, que es para cumplir con requisitos de seguridad, cumplimientos, por ejemplo, para proteger datos sensibles, información sensible. También cuando necesitamos un control de red granular, es decir, definir cuidadosamente quién puede entrar y salir de la red también. También cuando buscamos integrar la nube con una infraestructura local, entonces es como si tuviéramos una extensión de lo que hoy tenemos, pero en la red de la nube. Eso nos va a permitir migrar información pues, de un data center hacia la nube sin tener que exponer los datos a Internet en ningún momento, sino que simplemente decimos que la VPC va a tener entrada de tales datos desde tal IP y especificamos pues como cuál es el servidor local que tenemos. Pues también es muy útil. Y también cuando requerimos de una alta disponibilidad y escalabilidad, ya que podemos crear muchas subredes y en estas diferentes zonas de disponibilidad, pues darle más resiliencia a la arquitectura que estamos teniendo para que no llegue pues como a fallar, ¿cierto? Y nos podamos apoyar de la misma aplicación en diferentes, desplegada en diferentes zonas. Listo, muchachos. Y ya vamos a pasar pues como a la práctica. No sé si de pronto tienen alguna duda de VPC y ya pasamos pues como con lo que es esta primer demo. Listo. Bueno, creo que estamos Por claros el entonces. por el chat han estado muy activos, don Diego. De Uy, pronto las personas que no han revisado pues como las preguntas que se les ha dado respuesta, pues denle una revisadita ahí que pues, también hay como, de pronto, si ustedes tienen la misma duda, se la despejan, ¿cierto? eso veo, qué bien. Listo. Gracias, Piper. De una. Listo, entonces, bueno, pasemos a la primera demo, que ya les hice bastante spoiler, pero está muy interesante. Entonces, como les decía, entonces vamos a desplegar una step function, que es este mecanismo que nos permite pues enlazar, por así decirlo, diferentes servicios dentro de un flujo. Entonces, en esta step function, primero vamos a poner una lambda que se va a llamar write row y su función es escribir en el bucket de S3 la información que va a Internet y consulta desde una API. Entonces, aquí programamos con Python unos códigos pues sencillitos para ir por unas APIs, escribir una información específica cruda acá en una carpeta del bucket. Luego esta lambda le va a pasar una información, o sea, aquí va a leer unos datos, pero no le va a pasar todos los datos, sino solo como 4 columnas a esta lambda de acá. Esta lambda acá va a tomar esas 4 columnas y la va a escribir acá en el bucket en la carpeta de resultado. Todo esto lo vamos a hacer con lo que ya les mostré, también les hice spoiler, que es esta llavecita que es IAM, que es la que permite entonces que las lambdas puedan escribir en S3, que este function pueda también ejecutar o invocar las lambdas y en sí pues coordinar todos los permisos que se dan. Entonces me permiten por acá, les vamos a mostrar rápidamente el código. Chicos, que ya también les enviamos por acá al chat el GitHub, donde se encuentra pues como todo el código de la infraestructura como código y es donde vamos a estar subiendo como las demos de estos básicos que vamos a estar viendo pues como en el transcurso de todo el semillero. Uy, súper, gracias, Pipe. So. Entonces, bueno, pues este código está en un formato YAML. Uno no, la verdad no tiene que ser pues como muy experto para trabajar en formato YAML. Es como un JSON sin las comillas y sin los corchetes. Es muy similar. Pues primero se define la versión del formato que se va a utilizar. La verdad, esto uno siempre pone esto es una versión pues estable. Esto es algo fijo pues. De hecho, ahorita les voy a mostrar pues más o menos cómo lo construí, que salió de forma pues como muy rápida. Esto es una descripción del template que tenemos. Entonces, declaramos recursos. Entonces, en los recursos vamos a declarar los diferentes servicios que vamos a estar utilizando. Entonces, el primer recurso que vamos a crear es este bucket de S3. Entonces, le ponemos acá el nombre, demo step function. ¿Qué tipo es este recurso? Entonces, es un AWS, es un S3 bucket.
¿Cuál es el nombre del bucket? Es este. Entonces, eso es todo lo que necesitamos para crear un bucket de S3. Obviamente, como les dije, hay muchísimas configuraciones para el bucket de S3, como para decir quién puede acceder, qué tipo de información es, si vamos a tener un backup o no de la información que hay ahí, pero pues para el ejercicio que vamos a hacer, con estas 4 líneas de código, tenemos un bucket de S3 estándar perfecto. Bueno, adicional, pues, si tenemos alguna duda con S3 o con los parámetros de S3, vamos a hacer por acá. Es muy fácil uno buscar S3, llame el despliegue, y le aparece a uno pues como todo lo necesario para desplegar un bucket de S3. Bueno, creo que es este. Despliegue. Y así con todos los servicios. Y nos aparece todo lo que necesitamos para publicar un S3. Entonces nos aparece pues un montón de variables, pero pues no todas son obligatorias, ¿cierto? Pero pues si tenemos duda con alguna de las variables, pues por acá nos dan pues como más información acerca de eso. Y lo mismo aplica para todos los servicios. Siempre que tengamos un servicio y tengamos alguna duda, pues vamos fácilmente y consultamos, y Amazon tiene pues como todo documentado. Bueno, luego seguimos con el rol de las lambdas. En este caso yo voy a crear un único rol. Esto de acá casi siempre se crea pues como por defecto. Esto casi siempre pues como que va. Lo único que yo estoy adicionando acá, aparte, mejor dicho, toda esta parte es siempre la misma. Mejor dicho, hasta acá. Y ya yo lo que estoy modificando es esta política, que es la que permite que la escritura en los buckets S3. Entonces yo creo, aquí en Policies, creo esta política con este nombre. Le doy una allow para poder permitir esta acción. La acción es S3 put object. Entonces esto es lo que necesita en este caso las lambdas. Simplemente necesitan put object y permiso sobre este servicio, que en este caso es la step function que vamos a declarar más adelante, que es la que contiene pues como las lambdas. Entonces este es el primer rol que le voy a poner a las lambdas. Luego también tengo el rol de la step function. El rol de la step function, lo mismo. Todo esto de acá es más o menos estándar, pues como para no complicarnos con eso. Y ya hay una política que sí estoy declarando yo, que se llama step function invoke lambda, que es una allow para que permita ciertas acciones, y la acción que permite es invocar funciones de lambda a estos recursos, que estas son entonces las lambdas que les voy a mostrar a continuación. Entonces estos dos son simplemente, estoy modelando la interacción entre los servicios, ¿cierto? Con S3 y con la step function. Ya luego pasamos al despliegue de las lambdas, que también ya les hice spoiler, pero entonces se van a llamar estos recursos de esta forma. Este es el nombre de la función. El recurso es de tipo AWS lambda, es una función. Lo vamos a ejecutar con un código de Python y va a funcionar con este rol, que fue el rol que yo ya acabé de definir y que permite acceso a la step function, que es este de acá, el lambda role. Y ya por acá ya está pues como el código de Python, que pues básicamente vamos a utilizar Boto3 para escribir en el bucket de S3, URL lib3 para leer el JSON que vamos a estar trabajando, que en este caso pues son unos datos de datos.gov. Le hacemos pues una petición get, aquí obtenemos la información y nos apalancamos de la librería de JSON para cargar la información en el formato que la necesitamos. Por acá vamos a hacer pues ya como la escritura en S3 y me voy a quedar únicamente con estos datos. Pues de todos los datos que tiene, lo voy a pasar a la siguiente lambda: año, semestre, programa y departamento, ¿cierto? Que este es pues como el filtro que quiero hacer con la información para que la primera lambda simplemente escriba en crudo en S3 y la segunda lambda pues reciba una partecita de estos datos. Y la segunda lambda, que acá todo es exactamente lo mismo. De hecho, en este caso le puedo poner el mismo rol porque van a estar haciendo pues como lo mismo, escribiendo en S3 dentro de una step function. Y ya esta pues utiliza las mismas librerías
y cambia pues un poquito el código, pues porque ya está, lo único que tiene que hacer es escribir como tal en el bucket de C3. Bueno, estas son las lambdas con sus códigos y ya luego sigue la step function, que es pues también como muy sencilla. Esto de acá siempre es lo mismo, le ponemos pues el rol de la step function, que es el que permite permiso a las dos lambdas. Subo por acá, es este de acá, que le da permiso pues de invocar las dos lambdas. Y ya este JSON de acá, pues yo normalmente me lo saco de la consola. Ya les voy a mostrar cómo me lo saco, pues porque me parece más sencillo, pero pues también es fácil de construir. Porque pues es básicamente definirle unos nombres y únicamente pues mapearle los recursos que va a estar utilizando. En este caso, el ARN, cuando hablemos de ARN, es como el código único que identifica ese recurso en la cuenta de nosotros y en la región en la cual está ese servicio. Entonces, por así decirlo, es el ID o la cédula de cada uno de los servicios que estamos utilizando, y la comunicación que tenemos siempre es pues como por ese código, pues haciendo referencia a servicios específicos dentro de nuestra nube. Entonces acá en este caso, pues lo más sencillo es esto, pues simplemente le ponemos acá las dos lambdas y ya hay otras configuraciones adicionales, pero no, en este caso no tiene pues como mayor configuración. Y le puse unas salidas. En este caso, estas salidas no son necesarias. Esto se utiliza más es cuando tenemos diferentes repositorios, es decir, cuando tenemos ya muchísimo código y muchos servicios y tenemos diferentes repositorios, y en uno vamos a desplegar IAM, en otro vamos a desplegar las S2, en otro los security groups, en otros los S3. Entonces, en este caso, muchas veces pues, es necesario trabajar con estos para poderlos orquestar todos. Pues como, necesitas el ARN, pues darle permiso a la lambda. Bueno, entonces utiliza esta salida de acá en el otro template, ¿cierto? Pero es como para eso. En este caso no es necesario. Entonces, voy por acá. Voy a abrir por acá el navegador. Yo por acá ya tengo pues como abierta la cuenta. Entonces voy a entrar al servicio de CloudFormation. Este es el servicio que nos permite desplegar infraestructura como código. Entonces en este caso pues voy a crear una pila que es lo que voy a desplegar, pues que es un conjunto de servicios a partir de un código. Entonces, en este caso, voy a cargar la plantilla desde mi computador, pero miren que también podría estar en un bucket de S3 o también lo podríamos hacer desde Git. Entonces, voy a seleccionar el archivo que tengo por acá en el computador, que es el que les estaba mostrando. Le doy siguiente, el nombre de la pila, le voy a poner este acá, lambda step function S3. Siguiente, acá en el rol, le voy a poner este rol, que es un rol pues, que utilizamos solo para estos despliegues. Confirmo que puede crear roles de IAM y enviar. Entonces, ustedes pueden hacer exactamente esto mismo. Pipe les mandó pues el código de Git y va a ser así igualito. Entonces, miren que acá en este caso ya está creando los recursos que le solicitamos y ya ahorita nos devolvemos pues para revisar que sí los haya creado. Entonces, por acá actualizamos. Eso puede tomar pues como unos segundos. Pues hay despliegues obviamente pues que toman mucho más tiempo pues porque son servidores. Si desplegamos esos servidores y tienen configuraciones de inicio, entonces también pues se va a demorar un poquito más y depende pues como el tiempo de aprovisionamiento de cada uno de los servicios. Pero entonces acá en el inicio, entonces miren que vamos a desplegar, pues vamos a mostrar solo S3, lambda y step function, porque también vimos pues que estamos desplegando unos roles de IAM, pero eso no es pues como tan divertido o tan interesante para lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, miren que ya por acá acabo de crear el bucket de S3, que es este de acá. Está vacío, pues porque no hemos hecho movimientos. Las lambdas también ya las creó. Y la step function, listo, entonces esto ya debió terminar. Sí, ya terminó. Entonces, bueno, voy a entrar acá directamente a la step function, que es la que ya tiene pues como configurado pues, los servicios.
Entonces, le voy a dar iniciar ejecución porque ahí es donde les va a mostrar pues dónde están pues como los recursos. Entonces, él lo que hace es que ejecuta esta primera lambda y aquí nos va a mostrar en pantalla cuál es la salida. Pues la entrada no tuvo entrada, ¿sí o qué? Pues porque ella misma fue por los datos. Sí tuvo una salida, que es la que le configuramos, que son únicamente estas 4 columnas, los datos de estas 4 columnas, que es lo que debe ser la entrada de la siguiente lambda. Esperen que esto se pega a veces. Listo. Y entonces la entrada de la siguiente lambda son estos datos que son la salida de acá. Entonces miren que es muy fácil jugar pues con este tipo de automatizaciones. Y la salida de esta lambda fue simplemente esto. Se escribió en el bucket de S3. Entonces ya venimos por acá y revisamos que ya no debe estar vacío. Ya tiene una carpeta de RAW donde tiene un JSON crudo con toda la información que se copió. Y en results, que ya tiene un CSV con toda la información. Pues vamos a descargarlo rápidamente para chismosearlo. Y ahí tenemos pues como la información. ¿Y qué más les puedo mostrar por acá? Así, pues, rápidamente para que pasemos a la otra. Lista en tabla, no. Desde lo que yo les dije, pues de que es más fácil configurar la step function desde acá. Yo normalmente creo la step function en consola y luego voy y me copio el código, porque uno acá la crea, digamos que con la mano, y ya cuando uno le da en código, pues ya viene con toda la configuración, que este es el JSON que yo estoy desplegando. Entonces, también pues como truco. Y lo único que hice fue parametrizar entonces los ARNs, que como ya vimos, pues les podemos poner como el nombre del servicio .arn, y eso sería pues como todo. Debo Entonces, muchachos, si mostrarte ahí tienen... lo de la Sí, lambda, ¿no? El código. el código de la lambda, listo. Entonces acá en las lambdas vamos a ver primero esta, la de RAW, que es la que va a internet y busca los datos. Entonces esta es la lambda. Aquí en Lawyers lo que se cargan son las diferentes librerías. Entonces, por ejemplo, si uno necesita una librería muy específica, lo más fácil es entender el sistema operativo de la lambda, que es Amazon Linux. Entonces nos toca ir y crear la librería específica con un empaquetado pues y una estructura para poder cargar las capas, aunque por defecto hay unas capas muy interesantes que ya tienen pues como pandas, numpy y lo que necesitamos normalmente. En este caso pues estamos utilizando librerías muy del sistema, entonces pues ya vienen por ahí, no tenemos esos problemas. Y el código de la lambda pues es este de acá, que era pues el que el que veíamos ahorita pues en naranjado, que es lo que les decía. Entonces, por acá se está obteniendo la información de la API. Por acá se va a escribir esa información en el bucket de S3. Por acá vamos a hacer pues como guardar en la variable results estos datos que son los que nos interesan, que son el año, el semestre y el departamento de nacimiento. Y aquí importante pues dejarlo en results, porque la siguiente lambda lo que va a recibir como entrada es el result de la lambda anterior, que es lo que les mostraba por acá. ¿Cierto? Esta lambda pues va a recibir de entrada pues el resultado de esta otra. Listo. Y la otra lambda, que el código pues es más cortico, que solo es recibir la información de la lambda anterior. Entonces, tampoco tenemos pues una capa, estamos utilizando pues librerías muy básicas. Entonces acá se define pues el bucket y la ruta en la cual se va a hacer la escritura. Ya por acá se dice cómo se va a hacer la escritura pues de estas columnas. Y al final de todo pues programamos simplemente un return, que en este caso pues es simplemente pues un string como tal. Y acá es donde se hace la escritura, perdón, aquí en el S3, put object, este es el bucket, que es lo que definimos al principio. La key que es esta, que es la ruta exacta. Y el CSV data, que es el archivo pues de texto con la información de estas columnas.
Listo, muchachos. No sé si quedó claro o tenemos alguna duda, pues, como en cuanto a este primer ejercicio práctico. Súper. Ah, chicos, ahí como para cerrar, ya te doy la palabra a Oscar. Todo este código en YAML que Diego les mostró, toda esa infraestructura como código que se desplegó por medio de CloudFormation, eso también se puede hacer de forma low code, yendo pues únicamente como a la consola y subir los servicios, ¿cierto? Pero acá, ¿por qué lo estamos haciendo así como con todo este tema de infraestructura como código? Lo hacemos así porque es que así se maneja en el mundo profesional. Así las arquitecturas son más versátiles, son más escalables, son más fáciles de mantener que si yo, por ejemplo, vaya a montar, no sé, una infraestructura para todo un tema de datos y la monte desde consola, ¿cierto? Si me toca que dar alguna modificación, va a ser algo muy, muy maluco. Entonces, bueno, por eso es que se hace así y básicamente es eso. No sé si queda claro pues hasta ahí las cositas. Dale, Oscar. Sí, no, Pipe, ahí me respondiste como parte de la pregunta que tengo. Es que, pues ya lo que tienen ustedes es como ya una plantilla formada de toda la arquitectura, ¿cierto? Pero pues para construirlo, no sé si es primero pues uno coger cada servicio aparte, ir construyendo cada uno y entender la necesidad de por ejemplo, lo que mostrabas ahí, Diego, de que el JSON que te mandaba la set function para meterlo en el archivo llamado, pues eso, para llegar a eso, pues primero tienes una serie de pasos por detrás que necesitas ir construyendo. Y lo que te entiendo entonces, eso infraestructura como código es que queda una plantilla de toda la arquitectura para que pueda ser replicable y escalable. Exacto. Entonces, Y como dijo versionable. Pipe, exacto. Entonces, como dijo Pipe, pues en las organizaciones se utiliza mucho la infraestructura como código porque pues, permite que sea replicable, versionable, que yo deje mi desarrollo hasta un punto y luego se lo paso a Oscar y Oscar sigue. Yo le digo, hey, Oscar, ayúdame con una lambda adicional que haga tal cosa. Entonces ya Oscar coge la plantilla que yo tenía y va y la adiciona a otro servicio, le modifica los roles. Entonces, más o menos la dinámica que uno utiliza para desarrollar estas plantillas es como servicio por servicio. Entonces, primero, una step function, listo. La plantilla de la step function, que ya les voy a dar pues, como el truco de cómo la hice. Y, dos lambdas, listo. Entonces, la plantilla de las lambdas. Luego necesitamos que se tenga permiso de la step function para que invoque las lambdas, entonces tengo que ir a crear un rol, que ya está pues como la interacción entre los servicios. Pero si les soy sincero, por ejemplo, para esta demostración utilicé ChatGPT, le di un prompt obviamente muy exacto de lo que quería, entonces le especifiqué que quería dos lambdas que se llamaran de tal forma, una step function que pudiera ejecutar estas lambdas. Los códigos de Python, bueno, eso sí, pues uno los puede escribir parcialmente o también apoyarse pues con este tipo de herramientas. Entonces, realmente ChatGPT, por ejemplo, es muy experto en la creación de estas infraestructuras. Sin embargo, cuando uno va a desplegar, sí ocurren errores y uno sí tiene que entender cómo funcionan, por ejemplo, los servicios entre sí. Entonces, por ejemplo, me pasó que desplegué una vez y no le había dado permisos pues como al bucket de C3 para que las lambdas escribieran. Entonces, ya obviamente uno tiene que estar en capacidad de entender. Entonces, sí tenemos el acelerador que es la inteligencia artificial, pero sí tenemos que tener también el conocimiento para poder corregir estos, pues como estos errorcitos. También ya hay pues como prácticas de código que uno va adquiriendo, por ejemplo, para referenciar los mismos servicios o estos ARNs de los servicios. Uno ya va desarrollando pues como estrategias para hacerlo, porque pues cuando estás desplegando ya muchos servicios, eso puede ser pues como engorroso. Se puede uno confundir, se puede uno equivocar cuando está llamando pues como los IDs de los servicios. Mm, También cuando falla la ejecución, por ejemplo, de una lambda para escribir en el bucket de S3, hay que entender cuál es el error que nos dio. Entonces, yo anteriormente pues tuve como el error que les dije, que es que la lambda no escribe en S3, y eso se solucionó pues sencillo, porque solo era darle permiso al rol de la lambda para que pudiera escribir en S3, que fue pues el que les mostré. Entonces, para concluir, pues la infraestructura como código es por el tema de versionamiento y estándar, ¿cierto? Porque es muy fácil pues versionarlo, estandarizar los desarrollos a través de plantillas como estas
y la metodología de desarrollo, pues las herramientas pues, de inteligencia artificial nos ayudan mucho, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento pues, de desplegar y poder entender los servicios. No es como que nos vaya a hacer todo y nosotros no tengamos que saber nada. No sé si ahí te respondió, Oscar. Sí, Diego, muchas gracias. Ahí pues sería bacano, pues si alguno de los compañeros o si ustedes vuelven a hacer uno de esos ejercicios, compartan los errores, porque muy seguro que cuando alguno de nosotros lo vaya a intentar implementar, nos va a salir algún error pues en la implementación. Y pues de esos errores es de lo que más se aprende. Sí, de una, pues nos van compartiendo. Igual lo importante ahí pues es que ustedes lo vayan haciendo también, que se enfrente pues como a esos errores de una. Sergio. Doctor, ¿qué más? Parce, no, pues yo no sé si todos ya tienen el usuario de AWS gratuito y eso, o sea, obviamente con la cuenta de cada uno, ¿cierto? Me imagino. Sí, señor. No sé si todos ya lo alcanzaron a hacer o lo hicieron al tiempo. Yo hasta ahora lo voy a empezar a hacer. No sé si podamos hacer esos procesos como más lentos para que todos lo hagamos, pues desde que venga, entonces vamos a descargarlo, vamos a subirlo, pues porque digamos ya lo tenías descargado, lo empezaste a hacer de una, así que no sé si lo podamos hacer de nuevo o todos quieran o no se pueda en este momento, o si ya todos lo hicieron, pues listo, pasamos para el próximo, no pasa nada. No sé qué opinan los Listo. otros. Pues, bueno, pues mira, el objetivo pues, de este espacio era como familiarizarnos primero con la nube, ¿cierto? Pues como conocer los 4 servicios básicos que propusimos y montar pues como esto. Obviamente ya la idea es que ustedes vean la grabación, porque la verdad pues por temas de tiempo meterles 4 servicios importantes y 2 prácticas pues como que apenas nos va a dar, ¿cierto? Entonces la idea es que ya ustedes revisen la grabación, lo monten con el código que les compartió Pipe, pues que tenemos en Git, y que ya en la próxima clase revisemos más bien o que nos vayan mostrando por chat pues diferentes errores que les vayan saliendo o cualquier duda que tengan. Sí, la verdad esa es como la dinámica porque no nos da pues como el espacio para hacerlo acá. De pronto en otras prácticas sí lo vamos a hacer un poquito más dirigido, pero en este caso pues el propósito era mostrarles pues como algo básico, ¿cierto? Y ya que ustedes lo puedan pues como replicar. Muchachos, sí, por ejemplo, todo el tema de crear la cuenta y estos pasos, pues como de configuración de entorno y tal, lo ideal sí es que lo hayan pues como haciendo ustedes solitos, para que en estas clases podamos llegar como a un nivel profundo, porque si no, pues se nos va el tiempo ahí respondiéndole a 50 personas errores, ¿cierto? Entonces, como que ahí les acabo de mandar un tutorial de aprende AWS desde cero, el hombre es bien teso, se pueden ir yendo pues como por ese video y ya con eso configuran todo su entorno y luego de que ya tienen configurado su entorno, ya tienen configurados sus budgets y todo este tema para que sea la experiencia gratuita de AWS, pues ahí sí pueden empezar a ejecutar todo el tema de la infraestructura como código que se las dejamos en el repo, ¿cierto? Porque en estos espacios queremos entrar pues como a profundidad y que ustedes salgan empapados en temas de cómo se maneja en la industria, ¿cierto? Pues ese es el propósito de este semillero, es que ustedes sepan y tengan una familiaridad con los términos que nosotros utilizamos, de cómo se maneja todo el tema de despliegue, ¿cierto? Mira que es que hay despliegues con CloudFormation y que es que no solamente eso se va a desplegar con CloudFormation así llevando los YAML manualmente como lo hizo Diego, sino que se va a desplegar por medio de DevOps, ¿cierto? Entonces, bueno, todos esos temas como que los queremos ir profundizando bien en forma, entonces las cositas de configuración, los errores que vayan surgiendo durante el transcurso de su práctica, pues nos los envían, bien sea al correo, al chat de WhatsApp, ustedes mismos se pueden responder o lo pueden enviar pues como a este chat y ahí vamos pues como solucionando entre todos esos temitas. Gracias, Pipe. Listo. Y bueno, muchachos, démosle paso Doctor, ¿dónde es que está quedando el Sí, repo? Mírate ahí el chat, le puse como repo en el penúltimo mensaje. El chat. Parce Diego, yo te quiero volver a contar enviar. algo
algo súper rapidito para que continúes allí con lo que sigue. Sí, Ahorita, señor. mientras hablabas de los bucket, hablabas de que el nombre del bucket es único a nivel global. Es decir, que de entrada, en este demo que estamos haciendo, el nombre ya debería ser diferente, ¿cierto? Bueno, sí, sí, es verdad. Tienen que cambiar el nombre del bucket. Ok, Muy buena Sí. observación, así es. dale, gracias. Re bien. Menos mal lo dijiste, que nos iba a fallar a todos. De hecho, yo ahorita pues lo elimino para que no quede ahí. Listo, súper. Y listo, démosle paso a Simon que nos va a mostrar el despliegue de una C2 con sus VPCs. De uno, muchachos. Me dicen cuando estén viendo. Ya. Ya te Listo. vemos. Bueno, esta es la misma plantilla pues que ya les explicó Diego, solamente que acá tenemos una C2, ¿cierto? Tenemos la misma parte de configuración de la versión del formato de despliegue. Le damos pues una descripción y acá le estamos definiendo algo que no recuerdo si Diego los explicó, pero son unos parámetros. Que los parámetros básicamente cuando nosotros tenemos infraestructura como código, nos ayudan como a generalizar un poco más, ¿cierto? Y nos ayudan a que básicamente esta plantilla la puedan utilizar cada uno de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí está generalizada a qué VPC le vamos a apuntar, a qué subred le deberíamos apuntar. Eso lo va a ingresar el usuario. Ahorita vamos a ver cómo, ¿cierto? En cuanto a las S2 como tal, pues las S2 están compuestas por varias cosas. Está compuesta, primero que todo, por un grupo de seguridad que ya hemos hablado bastante de él, que básicamente es como el firewall a nivel de S2. Acá le vamos a especificar que cualquier persona, es decir, esto de acá, esta IP de acá significa cualquier persona puede ingresar a esto si nos va a tirar un request por el puerto 22 o el puerto 80. El puerto 22, como vamos a desplegar un servidor Linux, el puerto 22 es el que nos va a permitir abrir el puerto para aceptar requests por SSH y podernos loguear a la S2. Y el puerto 80 es para poderlo, digamos, vamos a ver que vamos a tener como un servicio web chiquitico, darle request por el HTTP, ¿cierto? Y acá le especificamos a qué VPC en qué VPC vamos a desplegar esta C2. Luego a esta C2 le vamos a dar un rol que básicamente ese rol va a ser asumido por la C2 y vamos a ver que eso se lo vamos a adjuntar a algo que se llama un perfil de instancia, ¿cierto? Que básicamente le va a dar poder a la C2 sobre los demás objetos con los que tiene que interactuar. Y importante, a este rol le vamos a decir que esta C2 va a tener un permiso de administrador, es decir, que va a tener permisos sobre todos los recursos de AWS y más adelante vamos a ver qué es lo que podemos hacer con eso. Ahora, aquí vamos a crear el perfil de instancia que les dije anteriormente. Básicamente ese perfil de instancia es como darle, o sea, a este perfil de instancia le vamos a adjuntar el rol y esto se lo vamos a adjuntar a la C2 y pues ese perfil de instancia es como el adaptador para que la S2 sí pueda acceder a este rol como tal, ¿cierto? Y ya por último, ahora sí tenemos la instancia, que la instancia, digamos, tenemos que definirle en qué zona de disponibilidad se va a desplegar. Recordemos que anteriormente dijimos que hay muchas zonas de disponibilidad. Aquí lo vamos a hacer en North Virginia 1A. El device mappings, recordemos que hay algo que se llama EBS, que es el almacenamiento que nosotros le vamos a adjuntar, le vamos a tachar a la S2 cuando lo creemos. En este caso le vamos a adjuntar dos volúmenes, uno de 50 gigas y el otro de 120. Le decimos qué instancia, qué perfil de instancia va a asumir. ¿Cuál es la AMI? La AMI es la imagen del sistema operativo que vamos a tener en la instancia. Ya vamos a ver qué es esto, pues en consola.
¿Qué tipo de instancia? En este caso va a ser una T2 micro para mantenernos en la capa gratuita. ¿Con qué key vamos a ingresar? Esto se debe crear, pues también se puede crear por IAC, pero en este caso lo creamos desde consola. Ahorita vemos cómo lo creamos y qué security groups y qué subnets vamos a adjuntar a la instancia, ¿cierto? Que eso ya lo definimos anteriormente. Y por último, tenemos un user data que básicamente esto es como el bootstrap inicial en tiempo de configuración de la instancia. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos instalando el servicio web que les dije ahorita, que va a ser un HTTPD, simplemente para meternos, darle un request por el puerto 80 y que nos diga como un hola mundo. Simplemente eso. También estamos instalando el AWS CLI para mostrarles también que vamos a poder tener acceso a otros servicios de AWS como es el S3. Y por último, la hice, pues intencionalmente la hice como una instancia Linux, porque las instancias Linux, digamos que a pesar de que les definiste el device mappings, las CVS y todo lo demás, por código se los tenés que habilitar, es decir, le tenés que montar el espacio en memoria. Y eso se hace con esta parte del código, donde básicamente estamos creando, pues les estamos diciendo como, hey, este file system te lo vamos a montar. Este file system es el root que definimos aquí arriba, este de acá, y va a ir montado sobre esta carpeta que vamos a crear acá. Simplemente eso, ¿cierto? Ahora, importante está nos vamos a ir acá y vamos a ver en AMIs. Acá, pues, acá estamos sobre el servicio de S2. Entonces nos vamos sobre la consola, buscamos S2, ingresamos y nos va a llevar a la parte, a la pestaña principal de S2, que es esta. Bajamos y aquí va a estar todo el servicio de S2, ¿cierto? Pues todo el servicio de AMI, perdón. Acá podemos filtrar por imágenes públicas, imágenes privadas, imágenes que yo mismo hice. Cuando dice que es una imagen privada o una imagen de mi propiedad, es que básicamente vos podés, digamos, tener una imagen con ciertas características. Esas características pueden ser software específicos, cosas así, que no necesitas después de instalar la AMI o desplegar la instancia, irlos a instalar porque ya tu AMI tiene todo ese código por debajo. Entonces eso es ahorrar demasiado tiempo en despliegues. Acá vamos a buscar la AMI que vamos a utilizar, nos aparece y acá está toda la información. Entonces nos dice de qué sistema operativo es un Linux, qué tipo de arquitectura y lo más importante que nos dice es cuál debe ser el nombre del dispositivo raíz, del EBS raíz. Y por eso es que acá le pusimos este nombre, porque este va a ser el device, pues el almacenamiento raíz, y el otro va a ser el almacenamiento secundario, digamos disco C y disco D como para llevarlo a Windows. Y listo, entonces acá ya teniendo pues como esto claro, nos vamos a ir para CloudFormation, le vamos a dar crear pila, un nuevo recurso, cargar archivo de plantilla, seleccionar archivo, vamos a seleccionar el archivo, le damos siguiente, el nombre de la pila vamos a poner demo S25, el nombre de demo S25 le va a poner, el nombre también, demo S25, este es el nombre del perfil de la instancia, este es el nombre del rol de la instancia, aquí vamos a ponerle el nombre del security group y ahora tenemos la VPC y la subnet, se las tenemos que definir. Entonces, cada vez que nosotros creamos una cuenta de AWS, eso por defecto va a venir con una VPC. Que las VPC las podemos encontrar acá. En esta barra de búsqueda buscamos VPC, le damos un clic acá a esta primera pestaña que nos aparece y acá nos va a aparecer toda la información de las VPC. Entonces, nos vamos para VPC y nos dice, hey, vos tenés una VPC solamente en esta cuenta y es la VPC por default, ¿cierto?
Entonces nos vamos a copiar este dato de acá y lo vamos a copiar acá. Luego, acá el mapa de recursos nos dice pues cómo está como todo el networking de nuestra cuenta. Entonces tenemos una VPC con 6 subredes, es toda una tabla de enrutamiento y esta tabla de enrutamiento a la vez va a un Internet Gateway. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas nuestras subredes en este momento son públicas porque todas están yendo a un Internet Gateway. Importante, la subnet que debamos utilizar tiene que estar en la misma zona de disponibilidad que definimos nuestra instancia. Entonces tenemos que utilizar una que esté en US East 1A. Entonces le damos clic a esta. Listo. Y acá en la tabla de enrutamiento, esto es lo que se llama tabla de enrutamiento, todo request que nos venga del exterior se va a un Internet Gateway. Es decir, que si desplegamos nuestra instancia sobre esta subred, eso, pues nuestra instancia va a tener acceso a Internet y va a poder ver los requests que nos vienen pues del exterior directamente a la instancia. Vamos a copiarnos este dato acá. Lo copiamos acá, le damos siguiente. Este rol siempre, cuando utilicen por primera vez esta parte de CloudFormation, ellos, pues CloudFormation siempre les va a pedir crear este rol, pero pues ustedes no lo tienen que crear, es simplemente dar un par de clics y CloudFormation lo crea automáticamente y siempre lo deben utilizar cada vez que vayan a hacer una instancia por medio pues de CloudFormation. Si van a utilizar el CDK, vamos a ver más adelante que tal vez no sea necesario, sino hay que tener en cuenta otras cosas. Le damos clic acá, le damos siguiente, confirmamos todo y le damos enviar. Y esto nos va a comenzar a crear pues como todos los objetos que nosotros establecimos en nuestra plantilla. Esperamos un momento para ver cuando nuestra EC2 ya esté creada. Me voy a ir aquí a los paneles de EC2 a esperar pues que la EC2 se vaya creando. Entonces aquí nos va avisando como el rol ya fue creado. El Security Group ya fue creado satisfactoriamente. Ahora voy a ir creando el perfil de la instancia. Listo, entonces el perfil de la instancia, digamos que ya tiene una configuración completa. Ahí sí ya puedo tirar mi instancia como tal y adjuntarle el resto de cosas que anteriormente ya fueron creadas. Listo, entonces aquí dice que ya la instancia fue creada satisfactoriamente. Entonces si nos vamos acá y le damos un refresh, ahí nos debe aparecer ya la instancia como tal, ¿cierto? Nos dice que está en ejecución y que está en estado de inicialización. Entonces esperemos que pase todos los check. Por el momento podemos ir revisando que tenemos una dirección de IP pública porque recordemos que la tiramos en una subnet con acceso a internet, es decir, va a ser pública. Y también tenemos una dirección de IP privada. Además de eso, cuando nos vamos para la parte de seguridad, nos va a aparecer la parte del Security Group, que si le damos clic, vemos y acá establecimos que todo request que nos llegue al puerto 22 va a tener acceso a nuestra S2, lo mismo que si nos llega un request de cualquier lado al puerto 80. Ok. Vamos a ver si ya está inicializado. Sigue inicializando. Listo. Pues miremos, le va a tirar un request a ver si ya nos dejan. Me va a copiar esto por acá, que es la dirección de IP pública. Y por acá, recordemos que le abrimos el puerto 80. Es decir, que si yo le tiro un HTTP, mi IP me debería mostrar el Hola Mundo, que es el pequeño servicio web que pusimos a exponer, ¿cierto? Entonces aquí está funcionando, perfecto.
Ahora, recordemos que también teníamos por allí inicializado una PPK o una key para poder ingresar. ¿Cómo se crea esas key? Acá en la misma consola de S2, ¿sí? Hay una parte que se llama... Ay, no me acuerdo dónde era. Acá, pares de claves. Acá puedes venir y crear tu par de clave. Hay dos pares de clave, PPKs y PEMs, ¿cierto? En este caso, como es una instancia Linux, estamos utilizando una PEM que sería este Junbox de acá. También se puede crear por S2, pero yo la creé por consola y la tengo por acá en la parte de descargas, que sería esta de acá, ¿cierto? Entonces, para ingresar a la máquina, le voy a dar un CM de acá y voy a ir a la instancia como tal. Le voy a dar conectar y acá pues tenemos muchas opciones de conectarnos a una instancia C2. Cada una tiene una configuración diferente. Nosotros en este caso lo vamos a hacer por un cliente SSH, que es básicamente utilizar la key de la que estábamos hablando. Entonces básicamente nos dice, hey, utiliza este ejemplo de acá. Entonces yo me voy a copiar esta parte de acá y la voy a llevar a acá donde yo tengo mi pen, que es en descargas. Lo voy a copiar y le voy a decir, hey, SSH, vas a utilizar esta key que es johnbox.pem y vas a tratar de ingresar a esta instancia como tal. Le voy a dar clic, me va a decir como, ¿usted está seguro que quiere utilizar esto? Le voy a decir que sí. Y listo, ahí ya estamos en nuestra instancia como tal. ¿Cierto? Ahí ya estamos adentro en nuestra instancia. También recordemos que nosotros le dimos un rol de administrador y que le instalamos el AWS CLI. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy acá AWS, él me debería decir como, hey, tengo AWS instalado, que efectivamente lo tiene instalado. Y como es rol de administrador, nosotros deberíamos poder tener acceso, por ejemplo, a los S3. Entonces, AWS, vamos a ver si tenemos acceso a los S3. AWS S3 LS. Ahí debería listarme, como tiene rol de administrador, todos los S3 que tengamos en nuestra cuenta. Y efectivamente, ahí tenemos pues todos los S3 listados como tal. Y listo, muchachos, básicamente ese es como el funcionamiento básico de una S2 y cómo se despliega. Muchas preguntas, comentarios. Sin preguntas. Estamos bien así. ¿Entendido? ¿Hay alguna duda? Juan Diego, dale. No, qué pena, todo súper claro, la verdad, hasta el momento. Excelente. Bueno, chicos, esto era lo que les teníamos preparado. Si no hay dudas ni comentarios, podemos dar por finalizada la sección del día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Gracias a muchachos. ustedes por el espacio. Una sesión de muchos temas, pero interesantes. Muchas gracias, hasta luego.